Imagínese que los nombres de reyes, reinas y profetas de piel oscura fueron borrados deliberadamente de los anales de la historia sagrada. Si esta idea despierta su vivo interés, prepárese, porque estamos a punto de abordar la dolorosa cuestión del olvido histórico de la nobleza africana, en particular en el contexto de los acontecimientos bíblicos, con el fin de restaurar nuestra herencia espiritual. Quizás ya haya oído hablar de la legendaria reina de Saba, de los gloriosos reinos de Kush y Nubia, de faraones cuyos rasgos faciales llevaban una impronta africana, del eunuco etíope mencionado en Hechos 8, de Simón de Cirene, de Jerusalén, de profecías y de sabiduría ancestral. Este material está destinado a quienes anhelan respuestas y no desean conformarse con versiones simplificadas de la historia. Se trata de la exclusión deliberada de la nobleza de piel oscura del relato histórico, y el objetivo es revelar la verdad. Esto no es solo un titular sensacionalista, sino la promesa de una inmersión profunda en las fuentes, nombres, lugares y símbolos que siempre han estado disponibles, pero a menudo ignorados. Etiopía, Egipto, Kush, Saba, Cirene, Jerusalén, esta es una ruta espiritual donde la presencia africana juega un papel central, no secundario. Examinaremos la iconografía donde se alteraron los rasgos faciales, los mapas donde se distorsionaron los tamaños de los continentes, los cronistas que silenciaron los linajes y los pergaminos que se interpretaron a través del prisma del prejuicio. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué algunas traducciones de la Biblia minimizan el papel de los pueblos africanos? ¿Por qué la arqueología bíblica que se centra en África recibe menos atención? ¿Por qué tantas imágenes conocidas borran los tonos de piel, los rasgos faciales característicos, las coronas y los títulos? Si este tema resuena en su alma, sepa que estamos iniciando una serie de revelaciones capaces de cambiar su percepción de la historia sagrada, la identidad y el propósito. Tenemos la intención de examinar minuciosamente el proceso de borrado histórico, revelando cómo se alteraron las imágenes, cómo se interrumpieron los linajes y cómo las tradiciones africanas de sabiduría y fe fueron relegadas a un segundo plano. Hablaremos de reyes y reinas, de alianzas entre tronos africanos e Israel, de rutas comerciales por las que se transportaban oro, incienso, mirra y conocimiento, de profecías que mencionan a pueblos más allá de los ríos de Etiopía y de testimonios preservados en la sombra del poder. El objetivo no es sembrar la discordia, sino restaurar la memoria histórica. Cuando la historia adquiere rasgos concretos, la fe se fortalece. Cuando la nobleza de piel oscura regresa a su legítimo lugar en la historia, la Biblia deja de ser un libro lejano y se convierte en un espejo en el que muchos, finalmente, podrán verse reflejados. ¿Está listo para cuestionar lo que parecía inquebrantable? ¿Está listo para examinar manuscritos, mapas antiguos, nombres olvidados, evidencias arqueológicas y bíblicas que vinculan de manera irrefutable a África y las Sagradas Escrituras? Prepare su corazón. En el transcurso de esta investigación, se encontrará con conmoción, curiosidad y una toma de conciencia de la identidad que van de la mano, porque cada verdad oculta, al salir a la luz, primero perturba y luego libera. Permanezca con nosotros para descubrir dónde comenzó esta reescritura de la historia, cuáles fueron los primeros indicios del borrado y cómo reconocer en los propios textos sagrados las pistas que muchos intentaron ocultar. Si lo que ha escuchado le hace replantearse hechos históricos conocidos, significa que el proceso de despertar ha comenzado. La verdad sale a la luz gradualmente y ahora es importante la disposición a ir hasta el final para comprenderla. Para entender cómo la nobleza africana fue deliberadamente borrada de los textos sagrados, es necesario emprender un viaje a través de los siglos. Es crucial no solo examinar los propios acontecimientos bíblicos, sino también el momento en que diversas culturas, persiguiendo sus propios intereses, comenzaron a traducir y revisar la Biblia.
Prácticamente nadie habla de que la desaparición de la huella africana en las escrituras no fue una coincidencia. Se planificó meticulosamente durante siglos, especialmente después del establecimiento del dominio cultural y religioso de Europa a partir del siglo IV a.C. Y la pregunta clave que surge es, ¿por qué ocurrió esto? Durante mucho tiempo, la traducción de la Biblia fue prerrogativa de imperios e instituciones religiosas, con poder ilimitado sobre lo que podía revelarse y lo que debía ocultarse. Los textos bíblicos se tradujeron del hebreo y el griego al latín, y luego a otros idiomas como el alemán, el francés y el inglés. Y aquí surge un punto clave. La cosmovisión eurocéntrica de los traductores y escribas influyó directamente en cómo se describían los personajes, los lugares e incluso los linajes. Si un héroe bíblico era de piel oscura, este hecho a menudo se silenciaba o simplemente se ignoraba. Palabras como cusita o etíope, que en el texto original de la Biblia indicaban claramente a los pueblos africanos, se omitían, se sustituían o se traducían de forma imprecisa. Un ejemplo claro es la historia de Moisés y su esposa etíope. En el libro de Números 12:1 se dice: Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con la que se había casado. En este caso, cusita se refiere a una descendiente directa de Cush, un pueblo de piel oscura, conocido por su nobleza y fuerza. Pero, ¿con qué frecuencia se escucha esto en los sermones? ¿Con qué frecuencia se menciona que Moisés, uno de los más grandes líderes de la Biblia, estaba casado con una mujer africana? Detalles como estos a menudo se presentan como insignificantes, aunque en realidad cambian radicalmente nuestra percepción de los héroes históricos de la fe. Otro ejemplo importante se encuentra en el libro de Jeremías 13:23, donde el profeta pregunta: ¿puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Este pasaje a menudo se saca de contexto, pero contiene información importante. Los judíos reconocían al pueblo africano como un grupo de personas de piel oscura, con su propia identidad, y esto no provocaba ningún prejuicio. Por el contrario, existen numerosos testimonios bíblicos de que estos pueblos desempeñaron un papel importante en la historia. El problema radica en cómo esta información fue interpretada con el tiempo. En la Edad Media, cuando Europa estableció su hegemonía en la interpretación bíblica, comenzó un blanqueamiento sistemático de los textos sagrados. Este proceso alcanzó su apogeo en el Renacimiento con el desarrollo del arte cristiano. Artistas, escultores y escritores comenzaron a representar a los personajes bíblicos con rasgos europeos, ignorando por completo su origen geográfico y étnico. Jesús aparecía ante los espectadores como un hombre de ojos azules y piel clara, María como una joven de tipo nórdico, y los reyes, profetas y apóstoles como europeos. Como resultado, la nobleza africana fue desapareciendo gradualmente, no por falta de pruebas, sino por consideraciones ideológicas. Esta cuestión va más allá de la simple estética. Este blanqueamiento espiritual provocó una profunda brecha entre las escrituras y los pueblos de origen africano. Cuando una persona de piel oscura mira las imágenes bíblicas populares y no ve su reflejo, ocurre algo sutil, pero extremadamente poderoso. Comienza a sentirse desconectado de la historia divina. Comienza a creer que el reino de Dios está destinado a personas que no se parecen a Él. Y este es, quizás, uno de los mayores engaños espirituales en la historia de la humanidad. Los avatares históricos están llenos de misterios, y los motivos políticos o religiosos a menudo llevaron a la distorsión de las crónicas. Si dinastías enteras de gobernantes y profetas negros fueron borradas de los anales, ¿cuántas historias más sin contar acumulan polvo entre las líneas de los textos antiguos?
La erradicación de la memoria de la nobleza africana es un proceso que comenzó mucho antes de nuestros días, cuando las élites teológicas y culturales levantaron, paso a paso, un muro de negación de la importancia espiritual e histórica de los pueblos africanos. Y este proceso, lamentablemente, no ha terminado. Incluso hoy, muchas instituciones eclesiásticas y estudios bíblicos evitan estos temas, temiendo las contradicciones con las narrativas establecidas y el reconocimiento del papel central de África en la historia de la salvación. Esto no es una teoría conspirativa, sino un hecho confirmado por textos, registros históricos, hallazgos arqueológicos e incluso genealogías bíblicas. Por ejemplo, Etiopía es uno de los estados más mencionados en la Biblia, y el reino de Kush existió mucho antes que muchos reinos bíblicos conocidos. Jerusalén mantuvo lazos políticos y espirituales con monarcas africanos. Esta información está presente en los textos, pero a menudo permanece en la sombra, en las notas a pie de página. Hoy es necesario sacar a la luz estas cuestiones, porque restaurar la memoria de la nobleza negra no es venganza, sino un acto de restauración de la justicia espiritual e histórica. Si siente que algo no encaja en la interpretación comúnmente aceptada de la historia, si anhela la verdad y una conexión con sus raíces, no está solo. Hay voces que ya no guardarán silencio. Es ahora cuando comienza lo más interesante, pues habiendo comprendido cómo la reescritura de la historia borró la presencia africana de las Sagradas Escrituras, ha llegado el momento de devolver a estos personajes su merecido lugar de honor. No por razones ideológicas, sino por la justicia histórica y la fidelidad al texto bíblico. Al hablar de la nobleza de piel oscura en la Biblia, no nos referimos a personajes secundarios, sino a figuras clave, reyes, reinas y líderes espirituales que por voluntad del Altísimo se convirtieron en instrumentos de sabiduría, provisión, revelación e incluso salvación para el pueblo de Israel. Uno de los ejemplos más destacados es la reina de Saba, cuya historia se describe en 1 Reyes 10 y 2 Crónicas 9. Esta mujer excepcional llegó de un país lejano, presumiblemente del territorio de la actual Etiopía o del sur de Arabia, con ricos presentes y un sincero anhelo de sabiduría. No llegó sola, sino acompañada de un lujoso séquito con oro, piedras preciosas e incienso. Pero su regalo más valioso fue la reverencia y el reconocimiento de la unción sobre Salomón. Piense, ¿por qué la Biblia dedicó tanta atención a una reina africana si no hubiera tenido un peso espiritual significativo? La reina de Saba no fue solo una invitada, sino un signo profético que simboliza a la nobleza de piel oscura que reconocía al Dios de Israel y recibía reconocimiento a cambio. Salomón quedó tan impresionado por su sabiduría que le concedió todo lo que ella deseó, superando sus propios regalos. En Oriente, esto era un gesto de honor y un signo de alianza. Jesucristo, siglos después, citó a la reina de Saba como ejemplo de alguien que buscó la sabiduría y reconoció la presencia divina. Es importante señalar que Jesús la menciona como quien se levantará en el juicio para condenar a la generación incrédula de sus días. Esto demuestra que su acción fue tan significativa que se convirtió en un referente espiritual para los siglos. Esto es verdaderamente grandioso, es realmente asombroso, y ella no fue, ni mucho menos, la única. Si el nombre de los reyes nubios, gobernantes de uno de los estados africanos más antiguos y poderosos al sur de Egipto, aún no le era familiar, prepárese para descubrir una nueva página de la historia. Nubia era famosa por su organización clara, sus inmensas riquezas minerales, su impresionante poder militar y su profunda estructura espiritual. A veces rivalizó con Egipto, pero en momentos clave de la historia actuó en alianza con él. La Biblia contiene menciones directas e indirectas de Kush, el corazón de la región Nubia.
Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 18, se encuentra una profecía dirigida a la tierra que resuena con el zumbido de alas, más allá de los ríos de Etiopía, que los estudiosos reconocen unánimemente como una referencia directa a Nubia. Dios envía un mensaje especial a este pueblo, enfatizando que, incluso estando lejos, desempeñarán su papel en su plan, y no tenemos derecho a ignorar a los descendientes de Cam. Lamentablemente, esta parte de la historia bíblica sufrió las mayores distorsiones y durante siglos sirvió como justificación injustificada del racismo religioso. Después del lamentable episodio de la embriaguez de Noé, el relato bíblico informa que Canaán, hijo de Cam, sería maldito. Sin embargo, muchos erróneamente extendieron esta maldición a todo el pueblo de Cam, lo que es una interpretación burda, malintencionada e históricamente incorrecta. Cam tuvo otros hijos además de Canaán: Cush, Mizraim, Egipto, Phut. Así Cush, progenitor de los etíopes, fue nieto directo de Noé y nunca fue objeto de maldición. Por el contrario, sus descendientes se distinguieron por su fuerza, influencia y ocuparon un lugar importante en las Sagradas Escrituras. Los intentos de vincular toda la línea de Cam con la maldición sirvieron solo como un pretexto conveniente para perpetuar ideas racistas y justificar la opresión a lo largo de la historia. Sin embargo, la Biblia en su esencia no apoya tal segregación. Por el contrario, exalta a los pueblos que se vuelven al Señor. En el libro del profeta Sofonías, en el capítulo 3, versículo 10, el propio Dios proclama: «Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, me traerán ofrendas». Observe con qué claridad Dios reconoce al pueblo africano como sus fieles seguidores. No solo se les recuerda, sino que son llamados proféticamente participantes activos en la adoración en los últimos días. Es importante darse cuenta de que la presencia de africanos en la Biblia no se limita a menciones casuales. Es una parte integral de una estructura profunda que conecta geografía, genealogía y espiritualidad. El camino entre África e Israel siempre existió, ya sea a través del comercio, alianzas políticas, intercambios culturales o espirituales. Los tronos africanos tenían una conexión directa con el pueblo de Dios. Esto está confirmado por numerosos documentos, aunque muchos todavía prefieren hacer la vista gorda. Y no es llamativo que incluso hoy en día sea extremadamente difícil encontrar representaciones visuales que reflejen los verdaderos rasgos africanos de estos personajes. Esto también es parte del borrado, por lo que es necesario estar atentos, evaluar críticamente y permanecer vigilantes, ya que solo los vigilantes pueden ver lo que la mayoría prefiere ignorar. La presencia de reyes y reinas de piel oscura en la Biblia no es una invención moderna. Es una realidad, cuyo reconocimiento permite restaurar identidades perdidas, fortalecer la fe, el sentido de pertenencia y el poder espiritual. Y este es el punto clave a recordar. Dios nunca limitó su gloria a un solo grupo étnico, un solo pueblo o una sola apariencia. Él siempre actuó en la diversidad, en la unidad dentro de la multiplicidad. Y esto incluye a África, a las personas negras, a la nobleza de piel oscura, de la que se guardó silencio durante siglos, pero que ahora sale a la luz, verdadera y con pruebas en mano. Si el lector ha llegado hasta este punto, sin duda, se han tocado algunas fibras profundas del alma. Esto es testimonio de una implicación en un proceso de despertar espiritual y no de una mera observación externa. Ha llegado el momento de restaurar la justicia histórica y devolver a estos personajes bíblicos su lugar de honor, para abrir los ojos de otros a una comprensión más amplia y multifacética de las Sagradas Escrituras. Después de discutir la presencia de la nobleza de piel oscura en los relatos bíblicos y su significativo papel en el plan de Dios, es necesario pasar a una cuestión que muchos se esfuerzan por minimizar o ignorar por completo.
Se trata de las evidencias arqueológicas e históricas que confirman de manera irrefutable que reyes, faraones, profetas y otros líderes influyentes de origen africano desempeñaron un papel crucial no solo en la historia de África, sino también en el contexto bíblico y mundial. Estas evidencias no son meros artefactos polvorientos en vitrinas de museo, sino monumentos vivientes que desafían las concepciones establecidas y llaman a una profunda reevaluación de la historia sagrada. Comencemos con los faraones. Existe una vasta cantidad de registros e imágenes donde se aprecian claramente rasgos africanos en los gobernantes de Egipto, una de las mayores imperios de la antigüedad. La idea de que los faraones eran exclusivamente europeos blancos es un mito moderno, diseñado para apoyar una visión eurocéntrica de la historia. Los hallazgos arqueológicos, como esculturas, pinturas y relieves, demuestran claramente los rasgos faciales característicos de los pueblos de piel oscura, incluyendo nariz ancha, labios prominentes y cabello rizado. Estas imágenes se pueden ver en templos, tumbas y monumentos ubicados a lo largo del Valle del Nilo, especialmente en el reino de Kush. Nubia, situada al sur de Egipto, incluso gobernó todo el territorio egipcio durante el reinado de la 25ª dinastía. Esta dinastía, conocida como la Dinastía Negra, es una de las pruebas más convincentes de la influencia de África en el mundo antiguo. Los reyes de Kush no solo gobernaron con sabiduría y eficacia, sino que también revitalizaron la cultura egipcia, construyeron templos y mantuvieron valores espirituales que impregnan la Biblia. Un ejemplo es el rey Pianki, representado en estatuas con rasgos africanos marcadamente definidos y mencionado en textos históricos como un líder respetado e imponente. Este hecho refuta cualquier intento de negar o minimizar el papel de los gobernantes de piel oscura en la región. Además de los faraones, los datos arqueológicos también atestiguan claramente la influencia etíope. Etiopía, cuna de la reina de Saba, es rica en yacimientos arqueológicos que vinculan directamente su historia con los acontecimientos bíblicos. Antiguos monumentos, inscripciones en lenguas ancestrales como el ge'ez, manuscritos y objetos de culto indican una profunda conexión entre Etiopía e Israel. Muchos de estos artefactos portan símbolos de fe y poder que resuenan con las sagradas escrituras, demostrando que los pueblos africanos no fueron meros observadores pasivos, sino participantes activos en la historia espiritual. No menos interesantes son los testimonios históricos sobre profetas con raíces africanas. Existen razones para creer que muchos profetas y líderes espirituales mencionados en la Biblia pudieron haber sido de piel oscura o al menos de tez morena, especialmente aquellos que vivían en las regiones adyacentes al Nilo y al desierto del Sahara. Aunque no se han conservado retratos auténticos de estas personalidades, ya que en aquellos tiempos las representaciones tenían un carácter simbólico y estilizado, los registros históricos y la ubicación geográfica señalan una presencia significativa de personas de piel oscura entre los profetas del Antiguo Testamento. Los descubrimientos arqueológicos, como páginas de un libro antiguo, desvelan el misterio sobre tumbas, artefactos y escrituras que testifican la grandeza de los reyes negros de Nubia y otros reinos africanos como Meroe y Aksum. Estas civilizaciones que, inmerecidamente, permanecen a la sombra de las narrativas históricas tradicionales, fueron centros prósperos de cultura, comercio, poder político y fe espiritual. Las excavaciones en estas tierras desvelan el esplendor de templos erigidos con soluciones arquitectónicas avanzadas, así como escrituras en lenguas antiguas en las que se perciben ecos del hebreo. Los objetos ceremoniales hallados aquí indican una profunda conexión con el Dios de Israel. Es importante subrayar que estas evidencias no son meros hallazgos académicos, sino hechos capaces de transformar radicalmente la percepción de la fe, la historia
y el lugar en el mundo espiritual. Reconocer que los monarcas de piel oscura ocuparon un lugar central en la historia bíblica significa no solo la restauración de una identidad perdida, sino también la conexión con una herencia de fe, poder y autoridad establecida por Dios desde el principio. A lo largo de los siglos, las imágenes y los relatos que reflejaban la verdadera apariencia de estas figuras históricas fueron sistemáticamente erradicados, cediendo el paso a versiones más convenientes para quienes detentaban el poder. Sin embargo, hoy, gracias al desarrollo de la arqueología y la expansión del acceso a las fuentes históricas, se está desvelando esta historia oculta por capas. Estos descubrimientos desafían las concepciones aceptadas e invitan a ver el mundo desde una nueva perspectiva. La toma de conciencia de la existencia de la dinastía negra, los reyes de Kush y los templos de Meroe tiene una importancia inmensa para la difusión de la verdad y la restauración conjunta de esta historia sagrada. Oxshey, para comprender las razones por las que estos monarcas negros fueron borrados de las páginas de la historia y de la Biblia, es crucial reconocer que este proceso no fue accidental, sino que sus raíces se encuentran en las poderosas fuerzas del colonialismo, el racismo religioso y la manipulación espiritual que han moldeado el mundo en los últimos siglos. Para ello es necesario ir más allá de los hechos históricos y adentrarse en la esfera espiritual, donde se libraron batallas invisibles por el control, el poder y el dominio sobre la narrativa de la fe y la identidad de naciones enteras. Desde la era de los descubrimientos, cuando los imperios europeos comenzaron a explorar y conquistar territorios africanos, el colonialismo se convirtió no solo en una invasión física y económica, sino también en una agresión cultural y espiritual. El objetivo no era solo apoderarse de tierras y someter pueblos, sino también borrar su historia, sus raíces y su identidad. El control sobre la narrativa significaba el control sobre la mente y, por ende, sobre el alma de los pueblos. El colonialismo estuvo acompañado por la imposición de una perspectiva eurocéntrica que buscaba presentar a África como un territorio de salvajismo, ignorando su importante papel en el plan divino y su contribución al desarrollo de la civilización. Esta visión distorsionada fue reforzada y perpetuada por la religión dominante de la época, que a menudo sirvió como instrumento de opresión espiritual. El racismo religioso, como una sombra siniestra, proyecta su huella destructiva sobre la conciencia espiritual, creando una jerarquía artificial donde los blancos se elevan por encima de los negros. Esta construcción perversa se convierte en una herramienta para justificar la esclavitud, el aislamiento social y el silenciamiento intencional de las narrativas africanas. La manipulación espiritual se manifiesta en la distorsión de los textos sagrados, la sustitución de imágenes y la exclusión de personajes clave de origen africano, como si un velo invisible ocultara la verdad sobre la belleza y la importancia de los monarcas negros en la historia sagrada. Sin embargo, esta manipulación no se limita al contexto histórico. Penetra profundamente en la esfera espiritual, afectando la identidad, la fe y el sentido de pertenencia de millones de personas que, al crecer en condiciones de una historia reescrita, se ven privadas de la oportunidad de verse a sí mismas en el plan divino. El silenciamiento de la presencia negra en la Biblia no es simplemente una omisión, sino una estrategia deliberada para limitar el acceso a la verdad, debilitar la fe y mantener un sistema basado en la ignorancia y la división. Cuando una comunidad es privada de su historia, pierde parte de su fuerza espiritual, y es precisamente esto lo que buscan las fuerzas que borran a los monarcas negros de los anales de la historia. Además, el racismo religioso, en simbiosis con el colonialismo, crea una narrativa falsa que desvincula la espiritualidad de la experiencia negra, presentándolos como incompatibles con la santidad, la sabiduría y el poder manifestados en las Escrituras.
Esta mentira lamentablemente se ha arraigado en muchas tradiciones religiosas, donde la imagen de lo sagrado se construye casi exclusivamente a partir de figuras blancas, excluyendo o denigrando la presencia de personas de piel oscura. Esto genera un vacío y una ruptura espiritual que aún hoy sentimos en forma de dudas, inseguridades e incluso el abandono de la fe. Pero la verdad, que muchos intentan ocultar, es que este borrado es obra de manos humanas, realizado con profunda intención, motivación y consecuencias. No es una casualidad de la historia, sino una conspiración espiritual, una guerra invisible destinada a controlar no solo la tierra, sino también las mentes y los corazones de generaciones. Sin embargo, hay buenas noticias, este velo se está rasgando. Revelaciones como esta, como luces que se encienden en la oscuridad, señalan el camino hacia la verdad y la restauración. Si sientes que esta verdad despierta algo dentro de ti, es necesario desenmascarar esta manipulación espiritual y reflexionar sobre cómo la reescritura de la historia ha afectado la fe y la identidad de las personas. Lo que hace esta historia aún más cautivadora son las profecías que, desde la antigüedad, anunciaron la importancia y el papel de los pueblos africanos en el plan divino. Cuando hablamos de profecías bíblicas, a menudo imaginamos eventos futuros, señales apocalípticas o mensajes misteriosos sobre el fin de los tiempos. Pero la Biblia también contiene profecías específicas y directas sobre África y sus pueblos, que atestiguan que Dios nunca olvidó ni abandonó a estas naciones, incluso si el hombre intentó ocultarlas y silenciarlas. Las profecías bíblicas no solo atestiguan la significativa contribución histórica y espiritual de los gobernantes negros, sino que también señalan su importante papel en el diseño divino, relevante hasta nuestros días. El libro del profeta Isaías, en particular el capítulo 18, contiene una vívida descripción de los pueblos africanos. Habla de una tierra más allá de los ríos de Etiopía, caracterizada como tierra que hace sombra con sus alas. Aquí el profeta se dirige a los pueblos de Nubia y Etiopía, regiones a las que a menudo no se les presta la debida atención al discutir las profecías bíblicas. Isaías transmite las palabras de Dios de que de estas tierras lejanas se traerán regalos y ofrendas, lo cual es una clara indicación de su importancia en el plan divino. Esta profecía subraya no solo la importancia espiritual de África, sino también su honorable lugar a los ojos del Altísimo. Refuta el olvido histórico y la marginación religiosa a la que han sido sometidos muchos pueblos africanos. Además, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 13, contiene una poderosa imagen. ¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Este pasaje reconoce la identidad única de los pueblos africanos, su resiliencia y su papel inmutable en el plan de Dios. El profeta parece decir: vosotros, pueblos negros, sois parte de la creación divina, y vuestra misión y destino no pueden ser alterados por ningún esfuerzo humano. Esta afirmación refuta los intentos de negar la presencia africana en la historia sagrada. En varios textos bíblicos se mencionan los pueblos africanos, sus tierras y su significado. Se habla de Saba, Seba y otros reinos que desempeñaron un papel importante en la historia de Israel y en el cumplimiento de las profecías divinas. Estos pueblos no fueron olvidados por Dios, aunque durante mucho tiempo fueron excluidos de la narrativa histórica. Por el contrario, son parte de la restauración, la salvación y la verdadera adoración en los últimos días, parte del cuerpo espiritual que Dios está reuniendo para su reino eterno. Comprender esta verdad es esencial para una percepción holística de la Biblia y del plan divino. Dios nunca olvidó a los pueblos africanos, incluso cuando los hombres intentaron ocultar su importancia y su papel en la historia de la salvación.
Las profecías bíblicas llaman a la restauración de la memoria, a la reconexión con la identidad espiritual y al reconocimiento de que la presencia de personas negras en la narrativa bíblica es tan importante como cualquier otra. Es notable que a pesar de los intentos de silenciamiento, Dios dejó señales claras, profecías que han perdurado a través de los milenios y existen para ser leídas y comprendidas. Estas profecías no solo se refieren al pasado, sino también al presente, indicando que la salvación de los pueblos negros es parte del cumplimiento del plan divino, parte de un movimiento espiritual que no se puede detener. Conciencia de lo oculto. Si el lector sigue atentamente el curso de la historia, comprenderá que esta verdad no solo tiene un significado científico, es espiritualmente importante para quienes buscan una conexión profunda con el origen divino y las raíces de la fe. La veneración de los monarcas negros y el papel de los pueblos africanos en el plan del Altísimo tiene una importancia inmensa. Cada una de las profecías es capaz de tocar los corazones y ayudar a comprender el destino divino. Para apreciar la magnitud del impacto de la distorsión histórica, es necesario abordar un tema que las instituciones religiosas silencian: la omisión de información sobre el papel de los negros en los eventos bíblicos no es una casualidad. La ocultación, el silenciamiento y la negación de la presencia de los negros entre los líderes bíblicos persiguen fines políticos, sociales y espirituales. Es una estrategia que priva a los creyentes del conocimiento sobre la verdadera escala del plan divino y la diversidad que celebra. Desde la formación del cristianismo, las instituciones eclesiásticas comenzaron a estructurarse para consolidar el poder, lo que no permitía dudas. A lo largo de la historia, esta estructura adoptó una visión limitada de los líderes espirituales, mentores y modelos a seguir. El predominio de los estándares europeos condujo a la resistencia a reconocer el papel espiritual de África y los pueblos negros, lo que resultó en la exclusión sistemática de los monarcas negros de la Biblia y las tradiciones religiosas. Para comprender la magnitud del ocultamiento, vale la pena prestar atención a las historias de los apóstoles, profetas, reyes y líderes descritos en las Escrituras. Muchos de ellos tienen raíces africanas, pero rara vez se presentan con su verdadera identidad étnica. El patrón visual e interpretativo impuesto por la tradición busca homogeneizar a los personajes bíblicos, borrando su diversidad cultural y racial. Esto empobrece la comprensión de la Biblia y crea una imagen falsa del reino de Dios, haciéndolo menos inclusivo. El ocultamiento de información ha afectado la enseñanza teológica a lo largo de los siglos. Las instituciones religiosas enseñaron versiones distorsionadas de las historias bíblicas, minimizando la influencia africana y excluyendo a los negros de la historia de la salvación. Este silencio tuvo graves consecuencias. Muchas personas negras crecieron sin conocer su papel en la palabra de Dios, sin darse cuenta de su pertenencia a un linaje sagrado. Esto afectó su fe, su sentido de pertenencia y su autoestima espiritual. A lo largo de los siglos, la autoidentificación espiritual de muchas personas ha sido fragmentada, silenciada e incluso borrada. Esto ha llevado a la formación de una brecha dolorosa que ha generado en muchos dudas, inseguridad y, como consecuencia, un alejamiento de la fe. Además, algunas doctrinas fueron intencionalmente distorsionadas para acentuar este alejamiento. Por ejemplo, el mito de la maldición de Cam fue pervertido con el fin de justificar la esclavitud, la segregación racial y los prejuicios religiosos. Esta distorsión fue utilizada por la Iglesia oficial para legitimar prácticas opresivas que estaban lejos del amor y la justicia predicados por Jesucristo. Esta es una de las falsificaciones espirituales más grandes de la historia, y solo se puede combatir con el verdadero conocimiento y una fe inquebrantable. Sin embargo, no solo las enseñanzas y las imágenes fueron manipuladas.
Las propias estructuras de poder dentro de las iglesias se resistieron durante mucho tiempo a reconocer a los líderes negros como autoridades legítimas. Esta resistencia creó un vacío en la memoria histórica y las tradiciones que solo hoy comienza a llenarse con movimientos que buscan restaurar el legado perdido. Esta restauración no es solo cultural, sino también profundamente espiritual, ya que devuelve la verdadera comprensión del reino de Dios como un reino de diversidad, justicia e inclusión universal. La conciencia de que la Iglesia ocultaba estas verdades inevitablemente plantea la pregunta: ¿cuánta más verdad ha sido olvidada? ¿Cuántas otras figuras clave fueron deliberadamente relegadas a un segundo plano? ¿Y qué impacto tuvo esto en la fe personal de cada uno? Esta reflexión es necesaria para todos, ya que la verdadera fe se basa en la plenitud de la verdad, libre de ocultamientos y distorsiones. Es importante cuestionar, buscar nuevos conocimientos, no conformarse con versiones simplificadas o incompletas. La verdad que se revela y que la Iglesia silenció llama a todos a formar parte del movimiento por la restauración de la justicia histórica, para que las figuras negras sean reconocidas con la dignidad que merecen como parte integral del plan de Dios. Si alguna vez ha surgido la sensación de que esta verdad fue intencionalmente ocultada, es importante recordar que la verdad siempre prevalecerá. Es necesario comprender cómo este ocultamiento ha afectado la percepción de la Iglesia y su representatividad. Esto es un despertar a una nueva realidad, a una nueva era de comprensión y justicia espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu verdadero lugar en la historia bíblica? Esta pregunta va mucho más allá de las enseñanzas eclesiásticas tradicionales. Es un llamado a la introspección profunda, a un encuentro con tu propia identidad espiritual. Porque la conciencia de la verdad sobre los líderes negros y la participación de los pueblos africanos en la historia sagrada no es solo una restauración de hechos o personajes olvidados, es una reconexión con tus propias raíces, con lo que Dios predeterminó antes de la creación del mundo. Sin embargo, hay buenas noticias, esta reconexión es posible. Y comienza en el momento en que uno se da cuenta de que la Biblia y la historia del pueblo de Dios son mucho más ricas y multifacéticas de lo que se creía anteriormente. Este descubrimiento no es solo intelectual, es una experiencia espiritual capaz de restaurar la fe, el sentido de pertenencia y la conciencia del propósito en la vida. Cuando se toma conciencia de que personas coronadas, profetas y destacados líderes afroamericanos desempeñaron un papel clave en el designio divino, se abre la comprensión de la pertenencia a un patrimonio majestuoso y sagrado. Esta no es solo una historia abstracta digna de admiración, sino una historia personal, un vínculo con una estirpe llena de fe, fuerza y autoridad que trasciende cualquier prejuicio y olvido. Es un llamado al despertar, al reconocimiento del propio valor a los ojos del Altísimo y a ocupar el lugar predestinado. La reconexión con las raíces espirituales va más allá del orgullo cultural, convirtiéndose en una invitación para cada afroamericano y para todos a comprender que la fe no conoce exclusiones, sino que está llamada a unir, aceptando toda la diversidad de la creación divina. Es en esta diversidad donde reside la fuerza del reino de Dios. La restauración de la identidad no es solo un acto personal, sino una revolución espiritual capaz de transformar comunidades enteras. Es posible imaginar cómo esta reconexión afectará la vida, las oraciones, la interpretación de la Biblia, la comprensión de la propia misión en el mundo. Cuando la identidad es restaurada, la fe se arraiga profundamente, sosteniendo en las pruebas de la vida. La espiritualidad se convierte en una fuente de fuerza, no de dudas, y la historia que parecía distorsionada se convierte en un espejo en el que finalmente uno puede verse a sí mismo.
Sin embargo, el proceso de salvación no ocurre por sí solo, sino que requiere búsqueda, estudio, apertura espiritual y la valentía de cuestionar las narrativas impuestas. Es importante reflexionar: ¿qué lugar se le asigna a uno en esta historia? ¿Cómo puede la reevaluación del papel de los monarcas africanos cambiar la fe y la vida espiritual? Si estas preguntas resuenan, la conciencia de este descubrimiento puede despertar a muchos a la verdad. Ignorar las raíces africanas y a los monarcas negros en las narrativas bíblicas no es solo un error histórico, sino un fenómeno que conlleva profundas y duraderas consecuencias espirituales, especialmente para aquellos que buscan una verdadera unión con Dios. El silenciamiento de la presencia negra en la Biblia ha generado una brecha espiritual que aún hoy afecta a miles, si no millones de personas, que inconscientemente llevan en sus corazones un vacío nacido de la falta de reconocimiento, identificación y la pérdida de un legado espiritual fundamental. Para aquellos que recién descubren esta información, tiene un impacto directo en el camino de la fe y la vida espiritual. Imaginen haber crecido con la creencia de que los héroes bíblicos, los líderes espirituales, los reyes ungidos y los profetas inspirados pertenecen a una cultura, color de piel o grupo étnico con el que no hay identificación. Imaginen que los ancestros, el color de piel, el pueblo fueron sistemáticamente excluidos de la narrativa sagrada, como si Dios hubiera preparado un plan de salvación para otros. Esta es la realidad silenciosa de muchos que sufren la pérdida de identidad espiritual, de una herida invisible que se manifiesta en dudas, sentimientos de inferioridad o incluso el alejamiento de la fe. La erradicación de las imágenes de monarcas negros de los textos sagrados ha generado un profundo vacío espiritual para quienes buscan sentido e identificación. La ausencia de la posibilidad de verse a sí mismos en los grandes personajes bíblicos hace que muchos se sientan ajenos en el camino de la fe. Esto puede llevar a una crisis de autoidentidad que debilita las fuerzas espirituales necesarias para superar las pruebas de la vida. La Biblia, llamada a ser un espejo y una fuente de esperanza para todos, ha llegado a percibirse como algo distante, inaccesible e incluso excluyente. Y esto no es una casualidad, sino el resultado directo de manipulaciones de la historia y la espiritualidad, basadas en la negación de una parte importante de la creación divina. Sin embargo, en esta oscuridad hay un rayo de esperanza: el regreso de las historias olvidadas de los monarcas negros y el reconocimiento de las raíces africanas en Duhigge. La Biblia es el primer paso hacia la restauración de la verdadera fe, la reconexión con la verdad que Dios nunca ocultó, pero que los hombres intentaron borrar. Esta restauración no solo fortalece la espiritualidad personal, sino que también otorga un nuevo sentido de propósito y pertenencia. Es una invitación a cada persona a sentirse parte de una estirpe sagrada y poderosa que desde la antigüedad participó activamente en el plan divino. Cuando la fe se nutre de la verdad completa, adquiere un poder transformador. La restauración de la identidad espiritual sana viejas heridas, disipa dudas y fortalece la confianza en Dios. La fe deja de ser algo abstracto o lejano para convertirse en una fuerza viva que moldea la vida cotidiana, que da valor para enfrentar las adversidades y que está profundamente conectada con el destino divino. Esta fuerza aumenta cuando nos damos cuenta de que no estamos solos, que pertenecemos a una comunidad de ancestros que desempeñaron un papel clave en la historia de la salvación. Además, esta restauración tiene un poderoso impacto en la sociedad, fortaleciendo los lazos, tendiendo puentes entre generaciones y fomentando un sentido colectivo de identidad y misión. Cuando las comunidades afroamericanas redescubren su presencia en la Biblia, se convierten en participantes activos de transformaciones espirituales, culturales y sociales. Ocupan su lugar legítimo no como víctimas de una historia borrada, sino como protagonistas de una verdad revelada.
Esto trae una nueva esperanza a la Iglesia Universal y a todos los que buscan una fe auténtica, inclusiva y fuerte. En nuestros días, esta restauración es más relevante que nunca. Vivimos en una era de intensas batallas espirituales, donde la confusión y el engaño buscan apoderarse de los corazones y las mentes. Poseer una identidad espiritual clara y fundamentada, basada en la verdad bíblica, es una de las defensas más poderosas contra estas fuerzas negativas. Conocer tu papel en la historia sagrada te da derecho a ocupar tu lugar en el reino de Dios y a vivir una fe capaz de transformar el mundo que te rodea. Vale la pena reflexionar. ¿Cómo ha afectado esta desconexión espiritual tu camino? ¿Alguna vez te ha resultado difícil sentirte parte del pueblo elegido? ¿Han surgido dudas sobre tu valor espiritual debido a la insuficiente representación en la experiencia religiosa? Si estas preguntas te han conmovido, considera cómo este mensaje resuena en tu corazón y cómo esta restauración puede transformar tu fe. La conciencia del papel fundamental de los gobernantes negros en la historia abre nuevos horizontes para comprender la profunda influencia que estos monarcas tuvieron, no solo en la arena política de la antigüedad, sino también en la cultura religiosa y el misticismo que impregnan las tradiciones judías y cristianas. Esta influencia se extiende mucho más allá de simples vínculos territoriales o políticos, arraigándose en los rituales, símbolos, prácticas espirituales y la propia formación de los cimientos místicos de la Biblia. Este legado, que durante mucho tiempo permaneció en la sombra, hoy comienza a ser reconocido como un elemento esencial para comprender la verdadera profundidad de los misterios sagrados, los reinos. Africanos, como Nubia y Etiopía, no eran simplemente fuerzas políticas o militares, sino también centros de espiritualidad y poder divino, cunas de sabiduría esotérica y prácticas religiosas estrechamente vinculadas con el pueblo de Israel y que influyeron en la teología mesiánica. Por ejemplo, el reino de Nubia, con sus ricas tradiciones de sacerdocio, rituales de purificación y adoración, estaba conectado por lazos culturales y espirituales con Jerusalén y otras ciudades sagradas. Estas conexiones generaron un flujo continuo de influencias que moldearon no solo la situación política, sino también la comprensión espiritual de los pueblos que participaron en estas relaciones. Prueba de este intercambio cultural y espiritual son los símbolos sagrados, muchos de los cuales tienen sus raíces en las tradiciones africanas y se encuentran en las escrituras y prácticas religiosas judeocristianas. El uso de ciertos tipos de incienso, vestimentas ceremoniales, coronas e insignias reales se remonta a las tradiciones africanas, llevando consigo una profunda mística ligada a lo divino. Estas manifestaciones, lejos de ser meras costumbres locales, representaban formas concretas de conexión con lo sobrenatural, con Dios, y fueron integradas en la adoración bíblica. El reconocimiento del origen africano de estos símbolos permite comprender mejor la universalidad del plan divino y su manifestación en diversas culturas, manteniendo al mismo tiempo una esencia espiritual unificada. Además, los textos bíblicos y las tradiciones judías y cristianas contienen profecías y promesas de particular relevancia para los pueblos africanos, especialmente para los reyes y líderes de Nubia y Etiopía. La tradición mesiánica, que habla de un ungido, un salvador y un rey eterno, está vinculada a linajes africanos que han conservado una fe viva y una esperanza mesiánica, a pesar de numerosas pruebas históricas. Los reyes africanos a menudo se veían a sí mismos como representantes de Dios en la tierra, ungidos para gobernar con justicia y proteger al pueblo elegido. Esta perspectiva subraya la importancia espiritual de los gobernantes de piel negra, considerando los instrumentos del designio divino. Un aspecto interesante es cómo el misticismo bíblico, vívidamente representado en salmos y oraciones, resuena con las prácticas africanas de contemplación, adoración y comunicación directa con lo divino.
Muchas oraciones y cánticos tradicionales, que ahora forman parte del culto cristiano, encuentran paralelismos en los himnos y rituales de la antigua Nubia y Etiopía, demostrando una ascendencia espiritual común. Esto testifica que la fe no es un fenómeno aislado, sino una interconexión de experiencias espirituales y revelaciones que atraviesan culturas y continentes. Es importante entender que la influencia de los gobernantes de piel negra en la cultura religiosa no disminuye la singularidad de la Biblia, sino que enriquece su interpretación. El reconocimiento de estas conexiones abre el camino a una lectura más profunda, integral y verdadera de las Sagradas Escrituras, fortaleciendo la fe, expandiendo la comprensión y permitiendo que un mayor número de personas se reconozcan como parte del plan de Dios, restaurando una identidad espiritual oculta. Tímesor. Qazsi al-Shatpolanash Odekeuit. La afirmación sobre la presencia de gobernantes de piel negra en la historia bíblica encierra un profundo significado que requiere una amplia discusión. El autor insta a los lectores a reflexionar sobre esta idea y, si resuena con ellos, a considerar las posibles conexiones entre los líderes africanos y la formación de los relatos bíblicos. ¿Qué símbolos y rituales religiosos específicos podrían haber surgido bajo la influencia de los gobernantes de piel negra de la antigüedad? El autor expresa su sincero agradecimiento a quienes han leído hasta el final, destacando que pocos demuestran tal persistencia en la búsqueda de la verdad. Esto es testimonio de un deseo genuino de comprender los aspectos ocultos de la historia que permanecen en la sombra para la mayoría.